Hace casi un año estaba en una reunión de educación y se acercó una educadora de párvulos protestando porque se les prohíbe hablar de Dios a los niños pequeños en Chile o hacer oraciones en los jardines infantiles para no ofender a los padres no cristianos. A fines del año pasado, 2016, un joven se me acercó y me dijo, ¿cómo tanta gente aún puede creer esa mentira sionista del Holocausto? Yo le pregunté, ¿eres neonazi? Sí, me contestó. Somos varios amigos que vamos a luchar para que la gente conozca la verdad. Se fue y me pregunté cuál sería la verdad a la que él se refería. Mientras tanto, yo veía noticias durante el mismo año, 2016, y antes también en el 2015, en donde se corroboraban hechos en distintos medios en que se informaba sobre la prohibición de orar en las escuelas de Estados Unidos y otros países. Pero debo aclarar que se prohíbe orar al Dios cristiano, porque se difunde en otras religiones y se acepta abiertamente la adoración a Lucifer o Satanás, camino a aceptar el satanismo como una nueva religión. De hecho, creo que hay lugares donde ya se aceptó que se incluya el satanismo como una enseñanza en las escuelas. Así como en nuestro país, en Chile, hay colegios donde en lugar de enseñar religión, han cambiado al hinduismo, pueden enseñar, no sé, yoga, otras prácticas a los chicos en el colegio. El currículum se ha liberalizado en ese sentido. Por otra parte, recuerdo una noticia en que 600 militares en Estados Unidos estaban reclamando porque según ellos alegaban haber sido despedidos por ser cristianos, por su fe. En la misma época en que Oklahoma, en esa ciudad, la corte falló a favor de retirar un monumento con los 10 mandamientos. Y en otros estados se estaba al mismo tiempo aprobando impartir clases de satanismo en las escuelas y se estaban levantando estatuas de Lucifer o del arco de Baal en otras ciudades. A nivel gubernamental en Estados Unidos, yo leí el documento, se incluyó el Islam en los programas educacionales y se sacó el cristianismo. Y se inauguró una estatua de Lucifer con niños alrededor. Los cristianos sabemos que al fin de los tiempos se le llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así está escrito. Pero debemos saber que solo el conocimiento, la sabiduría y discernimiento ayudará al pueblo de Dios a mantener la fe y el camino recto en estos tiempos. También la palabra dice, por falta de conocimiento se pierde mi pueblo. Los pocos ejemplos mencionados más arriba, sumado a la persecución de los cristianos en varios países como China, India, Siria, países africanos en que están matando a los cristianos por cientos, nos muestra cómo se mueve Satanás, cómo se mueve el enemigo. Es como ver una guerra de territorios, tanto en el plano social como en el plano espiritual, el plano geográfico y el plano personal. Por ejemplo, una persona puede ver democracia y respeto a la diversidad espiritual en lo que sucede en las escuelas del mundo, en donde se restringe o elimina la enseñanza del cristianismo. Sin embargo, yo veo cómo a nivel espiritual se está entregando a los niños y a las futuras generaciones de la nación en pacto a Lucifer. Eso es lo que yo veo en esas estatuas, en la promoción del satanismo y en la promoción de un liberalismo de creencias en que todo es bueno. Como todos los caminos llegan a Roma, en todas las religiones son buenas porque todas llegan a Dios. Eso no es así. Cualquier religión que no crea en Jehová, el Dios verdadero, y en Jesucristo como su Hijo Redentor del mundo, que vino a perdonar nuestros pecados, a morir por nosotros para que tengamos vida eterna, no es verdadera y es territorio ganado para Satanás. El año 2016, la UNESCO
que todos sabemos es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que legalmente es la encargada de designar lo que es patrimonio de la humanidad, con el claro objetivo de proteger los bienes religiosos pertenecientes al patrimonio humano, a objeto de evitar que un país o comunidad reclame la propiedad exclusiva de un lugar religioso. Este organismo en el año 2016 desvinculó el Muro de los Lamentos y la explanada a la tradición e historia del pueblo judío, declarándolo como perteneciente exclusivamente a la religión y tradición musulmana. Para aquellos que leemos la Biblia, que sabemos que la historia del pueblo judío tiene más de 5.000 años y que la tradición musulmana tiene solo 3.000, esto es raro. Veamos lo que implica. Si el Muro de los Lamentos no es ni ha sido jamás parte del Templo de Jerusalén, ya que los judíos no tienen vinculación alguna con esta ciudad, se supone, deberíamos partir por aceptar que la Biblia es un invento, posiblemente una confabulación sionista en su intento de dominar el mundo, un libro inventado por un grupo de personas, qué sé yo. Ahora, si Jerusalén es parte de la tradición musulmana y no judía, ¿qué pasaría con Jesús, que acorde a la tradición cristiana era judío y predicó en Jerusalén, donde fue crucificado y enterrado para luego resucitar? Ahora, también la UNESCO desvinculó la tumba de los patriarcas en Hebrón, donde fueron enterrados Abraham y Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea, así como la tumba de Raquel en Belén, a la tradición judía, asignando ambas reliquias arqueológicas a la tradición musulmana. Llegamos a la conclusión de que también el Antiguo Testamento, y especialmente lo que los judíos llaman la Torá o el Pentateuco para los cristianos, entonces sería una farsa, según esta declaración de la UNESCO, porque no sería una historia real, no sería la historia del pueblo judío, sería todo musulmán. Esto es bien, bien extraño. Si nosotros pensamos que esas tumbas pertenecen a la historia musulmana y esas tumbas tienen 5.000 años y la traducción musulmana que se inicia a partir de Mahoma tiene 3.000 años, esto es muy extraño. Ahora, si los patriarcas del pueblo del Islam, de Israel, eran musulmanes y están diciendo que esto pertenecería al Islam, y si el templo de Jerusalén no existió, todo lo que sucedió entre ambos hitos, es decir, desde los patriarcas hasta el templo, se supone que tampoco sucedió. Esto quiere decir que José no llegó a Egipto, por lo que Moisés no liberó al pueblo de Israel, con lo que Dios no le pudo entregar los 10 mandamientos en el Sinaí. Tampoco el pueblo judío entró en Canaán, por lo que el rey Salomón no construyó el templo de Jerusalén, que fue destruido por Nabucodonosor y los babilonios en el siglo VI antes de la era común. Eso nos indica que los persas no pudieron derrotar a los babilonios para permitir, entre otras cosas, que el pueblo de Israel volviera a su reino, donde Herodes construyó el segundo templo de Jerusalén, el cual fue destruido por los romanos el año 70 de esta era. Si no existió el segundo templo ni el reino de Judá, ya que todo ese territorio era musulmán, acorde a lo resuelto por la UNESCO, ¿cómo nació, vivió, predicó y murió Jesús? ¿No está todo esto de alguna forma entrelazado y destinado a eliminar la imagen de Jesús de la historia humana? Si sabemos que realmente existió y nuevamente acorde a lo resuelto por la UNESCO, todo era musulmán, ¿cómo Jesús, sus apóstoles y sus primeros seguidores pudieron predicar en Jerusalén que no existió? ¿Y cómo pudo estar en el templo que tampoco existió, salvo que hubiera sido musulmán? Religión que aún no existía y que el templo que no existía fuera una invención del cristianismo. Miles de preguntas nacen a través de estas resoluciones y solo llego a una respuesta. La guerra espiritual existe
Y de la misma forma que Satanás usa personas, instituciones, eventos, decisiones, filosofías y miles de engaños a su favor para debilitar la imagen, existencia e importancia de Jesucristo en la historia humana y su reinado como Mesías y Salvador del mundo, Redentor del alma humana y único camino a la vida eterna, así Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, de su amor, de su misericordia, está revelando los planes del enemigo, sus estrategias, sus tácticas y maquinaciones a los hijos de Dios, para que no sean engañados y no se pierdan por falta de conocimiento. El año 2016, más precisamente el 4 de julio del 2016, leí una noticia en un diario cristiano, noticiacristiana.com, y esto fue en el Reino Unido, y dice así: un reciente informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos está causando gran debate en Europa. De acuerdo con la evaluación del equipo de observadores de la ONU que visitó el Reino Unido, existe la preocupación de que los niños sean obligados a participar en los servicios religiosos y cultos. Ir a la iglesia sería una violación de los derechos humanos, afirman los responsables por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Por tanto, recomiendan que el gobierno suprima las disposiciones legales sobre la frecuencia obligatoria a encuentros de adoración colectiva. Siguiendo una tradición histórica, la mayor parte del sistema educativo del Reino Unido está en manos de las iglesias. Por quinto año, la asistencia a los servicios religiosos es parte de las actividades, como clases de educación religiosa. Solo están exentos si los padres no autorizan o pertenecen a otra fe. El material compila 150 recomendaciones y señala a que Gran Bretaña puede estar violando la Carta de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño en varios aspectos. En el informe no se hace mención de las violaciones de los derechos humanos por parte de la comunidad islámica que se ejecuta en varias escuelas. Posiblemente porque el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, es un príncipe jordano que profesa la fe musulmana. También ignora el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza a cada ser humano la libertad de manifestar su religión o creencia en público o privado. David Burrows, un parlamentario conservador, afirma que este informe debe ser tirado a la basura. El acto colectivo de culto no es un ejercicio de adoctrinamiento, es reconocer y respetar la herencia cristiana del país y dar a la gente una oportunidad para reflexionar. Burrows aprovechó la oportunidad para hacer una acusación grave. La ONU debe pasar más tiempo haciendo su trabajo principal de prevenir guerras y genocidio en lugar de meter las narices en las aulas de otros países. Se refería al hecho de que la organización se niega a reconocer que hay un genocidio contra los cristianos en curso en el Medio Oriente. Así como el señor Burrows, aún hay personas en el mundo defendiendo el derecho de culto, independiente de que yo esté de acuerdo o no con su forma de expresarse. Hay personas que están defendiendo el derecho de culto, el derecho a orar, el derecho a predicar el evangelio en todo lugar. Sin embargo, cada vez hay más restricciones en todos los países, incluso para hablar de Dios, Jehová, en las mismas familias, ya que hablar de religión levanta las pasiones y Satanás usa las diferencias comunicacionales a su favor para generar división en la familia. Cuando se generan estas conversaciones sobre religión, aparecen los espíritus gobernando en cada persona, aprovechando las situaciones para hacer daño, para contaminar las mentes del ser humano. Porque los cristianos sabemos que Satanás vino a destruir, a matar, es el rey de mentira, pero por sobre todas las cosas, lo que quiere es robar nuestra salvación,
nuestra posibilidad de ser salvos y tener vida eterna, de vivir en santidad. Él quiere robarse eso y usa cada momento, cada situación de la vida para robarnos la vida eterna. Los cristianos sabemos que esto también está escrito en la Biblia, que los padres entregarán a sus hijos y los hijos a los padres, hermano contra hermano se levantará, se prohibirá hablar de la palabra de Dios y regresaremos a los tiempos primitivos reuniéndonos en cuevas y transmitiendo en forma verbal, ya que no podremos conservar la Biblia escrita, al menos no la verdadera. Ya están proliferando las versiones adulteradas, tienen que tener cuidado. Y seguramente se mantendrán aquellas versiones que pisoteen la imagen de Jesucristo para seguir engañando y pervirtiendo la espiritualidad del ser humano. Solo menciono algunos ejemplos más de lo que está sucediendo, pero si usted investiga un poco, descubrirá grupos ocultistas y satanistas que asesoraron a la ONU y a la UNESCO en educación y otras materias. De la misma forma encontrará gran cantidad de información sobre los evangelios apócrifos o del mal muerto que pretenden modificar la realidad divina de Jesucristo a un hombre normal con familia y pasiones humanas. Satanás está haciendo esfuerzos tremendos para que el ser humano no crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que el ser humano no crea que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay salvación de otra forma, no hay vida eterna de otra forma, no hay iluminación de otra forma. Jesucristo es la única luz verdadera, el único camino a Dios, el único camino a la vida eterna. Y Dios Padre lo corroboró cuando dijo: he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otro camino, no hay otra religión. Y por tanto Satanás lo que quiere es destruir ese conocimiento en la mente del ser humano, que no lo crea, que no tenga fe en Jesucristo, porque de esa forma Él gana la batalla por su alma y se lleva a la persona al infierno. Entonces, actualmente tenemos una tremenda cantidad de ejemplos de cómo esto está sucediendo. Por ejemplo, busque un poco más y descubrirá cómo la música y la industria cinematográfica están trabajando para formar generaciones de niños y jóvenes ateos. Y actualmente la influencia de la cultura asiática a través del anime está teniendo en la formación de niños y jóvenes una influencia para formar generaciones de niños y jóvenes bisexuales, homosexuales y andrógenos. Lo que por cierto también está en la Biblia, cuando explica que al final de los tiempos no se distinguirá sexo, por cuanto las mujeres vestirán como hombres y los hombres se verán como mujeres. Estas influencias están permeando todo el mundo, todo continente, todo país, todo pueblo, hasta los pueblos más pequeños y las zonas rurales. Todos ven dibujos animados a través de la televisión y ven anime y los chicos copian la moda, copian la cultura. Todo niño ve anime y quiere lucir como sus ídolos, aparentemente inocente, pero las ideas implantadas en sus mentes son aberrantes y peligrosas. Yo me pregunto, ¿quién los defiende de este ataque? ¿Dónde están en ese caso los derechos del niño? En el plano espiritual, sabemos que son principados de las tinieblas que se mueven y actúan para influenciar la historia humana, pero también sabemos que todo está establecido y que nuestro Dios Padre, Creador del universo, Jehová de los ejércitos, Dios eterno, tiene el control de todas las cosas. Todo se mueve solo por su voluntad.
Usted observe con discernimiento y verá cómo se mueve el reino de las tinieblas en este mundo, cómo las instituciones, gobiernos, industrias funcionan de acuerdo a sus planes, con o sin conciencia de ello. Observe cómo en estos años se inclina la balanza a llamar a lo malo bueno. Cuide su fe en Dios y su relación con Jesucristo, Señor nuestro. Comienza a memorizar la Biblia y sobre todas las cosas, si usted es padre o madre, cuide la mente, el alma y el espíritu de sus hijos. Recuerde que nuestro Dios Padre le pedirá cuentas por aquellas almas que ha puesto a su cuidado. Difíciles y peligrosos tiempos estamos viviendo. Clame a Dios por sabiduría y discernimiento. No pare de orar todas las mañanas, mediodía, en la noche. Mantenga una comunión y una relación directa con Jesucristo. Solo Él puede bendecirlo con su sabiduría, con su discernimiento, para que usted no sea engañado por estas estrategias, por estas tácticas, por estas armas del enemigo y pueda usted salvar su alma y salvar a su familia. Porque en la Biblia hay una promesa. Dice, si usted sirve al Dios verdadero, que usted y su casa será salvo. Amén.